Hola, nosotros somos el equipo número 3. Yo soy Dulce y mis compañeras son Karen, Briseida y Alondra. Y les vamos a presentar nuestra calculadora de dinámica física. En esta etapa del proyecto nos dedicamos a unir todo lo que ya teníamos en nuestras manos. Leímos un formato gráfico y evaluamos las funciones de la calculadora de manera individual, ya que en cada caso los valores podrían llegar a ser negativos o no. El propósito de este trabajo es mostrar los resultados del proyecto integrador de la materia Pensamiento Computacional para Ingeniería, con la intención de tener un análisis más a detalle de la calculadora dinámica que muestra los conocimientos adquiridos durante este periodo. Como equipo, nos dimos cuenta que la organización era fundamental. Entonces decidimos crear metas y calendarios con fechas específicas que nos permitieran avanzar en nuestro proyecto. Otra cosa que nos pareció bastante importante fue conocer las fortalezas y las debilidades de cada una de nosotras, para así dar nuestro mayor potencial en el proyecto, pero también apoyarnos en aquellas cosas en las que tenemos dificultades. Alguna de las dificultades a las que nos enfrentamos como equipo fue en organizar nuestros horarios para poder conversar acerca del proyecto y presentar los avances. Pero nos alegra saber que pese a esa dificultad y otros pequeños detalles que aparecieron a lo largo de estas semanas, estamos presentando el resultado de mucho esfuerzo y dedicación de la mejor manera. Como parte de los antecedentes de nuestro presente trabajo, se hace referencia a la investigación previa y detallada en la cual consultamos diversas fuentes de información, entre ellas libros, artículos, tutoriales y páginas web sobre el tema de dinámica y acerca de Python y sus aplicaciones. De entre dichas fuentes de información, obtuvimos datos que nos resultaron sumamente valiosos para que el proyecto resultara mucho más fluido y que por ende nuestra calculadora pudiese tener una interfaz en la que el usuario tuviese la oportunidad de ingresar datos iniciales y posterior a ello se le facilitara los resultados de manera correcta. La dinámica es parte de la mecánica y estudia la relación entre el movimiento y las causas que lo producen, como las fuerzas. El movimiento de un cuerpo es el resultado de las interacciones con otros cuerpos, que como lo mencioné anteriormente serían las fuerzas. Por ejemplo, patear un balón, empujar un carro, empujar a un niño, abrir una puerta, etc. La importancia de la dinámica es que estudia las posiciones de los objetos o de los cuerpos, estudia el origen de los movimientos y también permite reforzar los conocimientos de la estática. Para la función de caída libre, se define el valor de aceleración de la gravedad como una variable global, además de definir la función caída libre con la fórmula de distancia. Para cumplir con lo anterior, se le pide al usuario que introduzca los valores de los parámetros y se llama la función caída libre con los valores que introduzca el usuario, antes de imprimir el resultado en metros. Por su parte, para la función movimiento rectilíneo uniforme, se define la función como movimiento R uniforme empleando la fórmula de velocidad. Para la función movimiento rectilíneo uniforme de velocidad variable, se define la función como movimiento R variado usando la fórmula de velocidad final. Se emplea un return que devuelve la velocidad final como resultado y para ello se solicita al usuario introducir los valores para los parámetros velocidad inicial, aceleración y tiempo. Para la función de tiro parabólico se importa el módulo MAT, se define la gravedad como una variable global y se emplea la función tiro parabólico para calcularlo con los parámetros velocidad inicial, ángulo y tiempo. En la función de aceleración
tenemos tres variables que son el tiempo, la velocidad final y la velocidad inicial. Estas son las entradas. Se define la función aceleración como velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. El usuario ingresa los datos utilizados y el programa le da el resultado. Para la función de fuerza tenemos dos variables que es masa y aceleración y son los datos de entrada. Se define una función llamada fuerza y utilizamos el while true para verificar que la masa sea mayor a 0. En la función de trabajo también tenemos dos variables que es la fuerza y el desplazamiento y esta función calcula el trabajo con fuerza por desplazamiento. El programa llama a la función de trabajo y se muestra el resultado. Para la función de energía cinética se utilizan dos variables, la masa y la velocidad. Son los datos de entrada. Se define una función llamada energía cinética y ejecuta la operación de masa por velocidad al cuadrado entre 2. Y el while true lo utilizamos para verificar que la masa sea mayor a 0. Después tenemos la función de energía mecánica, la cual define dos variables, que es cinética y potencial. Después las toma y calcula la operación de la suma entre ellas y devuelve el resultado. También en la función de la gravitación universal, define tres variables, las cuales son masa 1, masa 2 y distancia. Se define la función, calcular fuerza gravitatoria, que toma las variables, y calcular gravedad por masa 1 por masa 2 sobre distancia al cuadrado, siendo G la constante de gravedad y devuelve el resultado. Y por último, la función de energía potencial gravitacional define tres variables, que son masa, altura y gravedad. Se define la función y toma las variables previamente mencionadas y calcula masa por altura por gravedad y devuelve el resultado. Cabe mencionar que en las tres se utilizan while true para que se agreguen valores positivos. De lo contrario, se vuelve a preguntar los valores de las variables necesarias. Para la interfaz gráfica, primero teníamos que hacer una raíz donde todo se iba a empezar a almacenar. Se le llama nombre raíz para que fuera más didáctico, fuera más entendible para cualquiera que lo fuera a leer. Se le puso su nombre y un pequeño iconito que representa la materia de física. Para la ventana donde se iban a desarrollar todas las funciones, se definió la función de inicio calculadora, donde se iba a abrir otra ventana con su propio nombre, su propia medida, en la que te mencionaba que esta era la sección donde estaban almacenadas todas las funciones. Para la parte de la graficación, decidimos usar la de la parábola. Y de la misma manera se define una ventana en específico para esta función. Te informa que estás en esta sección de la calculadora y en esta sección tienes dos apartados donde vas a introducir el ángulo de tu parábola y la velocidad inicial, y con eso ya va a empezar a graficarlo. Para la parte de los quizzes, mismo procedimiento, definimos una ventana de quizzes, le asignamos una clase especial y hacemos las preguntas que se van a repetir constantemente y tú vas a poner la respuesta y te va a decir si está correcta o incorrecta, y al final te las va a contar todas. La parte gráfica ya en la práctica se vería tal que así. En la parte superior izquierda sería la ventana raíz, donde te invita a presionar la parte de la ventana de calculadora, la de gráfica o la de quizzes. Abajo está la ventana de las funciones, donde tú tienes cada sección donde el valor que tengas lo puedes ingresar. Y en la parte del centro tienes cada una de las 12 funciones que desarrollamos. Dependiendo de la función que decidas, te va a arrojar un resultado específico dadas los los valores iniciales que diste. Saliendo de esta parte de la calculadora, vas a la parte de graficadora, ingresas el ángulo, la velocidad inicial, lo evalúa y te da la gráfica de la respectiva parábola. En la sección de quizzes, ya vemos cuáles eran las preguntas.
Esta es la manera en la que te lo arroja. Tú vas a ir seleccionando cuáles crees que son los valores correctos. Se van a ir sumando los puntos, ya sean correctos o incorrectos, y al final te va a decir cuántos puntos tuviste. Conclusiones. A pesar de haber tenido un planteamiento inicial optimista y un cronograma aparentemente establecido, la extensión del proyecto se alargó por inconvenientes que no teníamos previsto. Sin embargo, estamos muy satisfechos con el proyecto. Es decir, teniendo en cuenta que nuestro proyecto era desarrollar una calculadora en Python que pudiese realizar operaciones relacionadas con la dinámica, como lo son una de las disciplinas de la física, nuevamente consideramos el logro de nuestro objetivo principal de manera satisfactoria, especialmente debido a las implicaciones prácticas y teóricas que conllevó su culminación. Esto mismo retomando aspectos relevantes y de gran utilidad abordados en clase, como las importaciones de módulos que se tuvieron que hacer para que se pudiesen realizar funciones dentro del lenguaje de programación Python. Además, por supuesto, de la implementación de otras habilidades externas que nos permitieron un entregable mucho más completo, lo que incluye, en concordancia con apartados previos a este, creatividad para un diseño que se sintiese más amigable al usuario, y la demostración de habilidades, no solo de programación, sino también acerca del pensamiento crítico y resolución de problemas. Por tanto, el presente trabajo, una calculadora como herramienta realmente útil en relación con su propósito esencial e inicial, nos ha permitido aprender de manera más práctica y funcional el lenguaje de programación Python, lo que creemos ha representado un reto enriquecedor hacia nuestro desarrollo académico y futuro profesional. Ahora bien, a manera de discusión, después de lo abordado previamente, se puede inferir que en nuestro trabajo, desarrollar una calculadora en Python, hemos aplicado los conocimientos adquiridos en clase acerca del lenguaje de programación ya mencionado y sus librerías, así como también ejemplificar y mostrar algunas de nuestras habilidades de diseño, como lo son en la implementación para la validación y prueba final de nuestro programa. Si bien tuvimos algunos obstáculos, como mencionamos anteriormente, hemos conseguido resultados que demuestran una calculadora funcional que cumple con los requisitos solicitados inicialmente. En acuerdo con previas investigaciones del tema y el tiempo que hemos invertido en clase y fuera de esta para aprender sobre este lenguaje de programación en particular, consideramos a nuestra calculadora lo más amigable y de fácil acceso que nuestros conocimientos actuales nos pudieron permitir. Si bien estamos conformes, también encontramos algunas áreas de oportunidad que con posteriores habilidades técnicas pudiésemos mejorar, como por ejemplo, implementar algún sistema en el que se explique al usuario las operaciones que se hacen hasta llegar a su resultado, o bien se le muestra el funcionamiento del programa como tal, mismo que tuviese el fin de inculcar y propiciar el interés sobre el desarrollo de material de software y o del ya mencionado lenguaje de programación con el que hemos estado trabajando durante el bloque, de manera tal que para futuros proyectos relacionados al presente entregable se pudieran estar implementando los detalles ya descritos anteriormente. Además, claro, de demostrar algunas mejoras en cuanto a nuestra interfaz y detalles en la graficación.